Entonces, en esta mañana queremos tomar la Biblia como la palabra del Señor que es. Y vamos a meditar en el libro de Job. Abramos todas las Biblias en el libro de Job. Es el libro que está anterior a los Salmos. Y vamos a mirar el verso 42. Capítulo 42. Vamos a tener la Biblia abierta en ese capítulo y ya les doy el momento para que todos la podamos leer. Quiero hoy compartir bajo el título Dios restaura las vidas. Dios restaura las vidas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo sé que usted dijo que sí, dijo estar de acuerdo porque quizá el Señor Dios ha restaurado su vida. Yo creo que todas las personas que nos acercamos al Señor un día veníamos totalmente destruidos y el Señor lo hizo. Regáleme en un paréntesis, hoy hay jóvenes, ¿sí? Todos los jóvenes, por favor, suban al tercer piso. Allá les tienen una charla especial para ustedes. Y los que nos quedamos acá, entonces continuamos. Por ahora siéntense, todavía no vamos a leer la palabra. Y yo creo, mis hermanos, que no existe una persona en el mundo que no haya vivido experiencias dolorosas. Creo que todos los que estamos aquí y la gente que está afuera, en cualquier lugar, en cualquier país, ha tenido dificultades en la vida. Y normalmente esas experiencias que han sido dolorosas para nuestra vida ha sido por pérdidas significativas que hemos tenido. ¿Quién no ha tenido que llorar un día por la partida de un ser querido, por ejemplo? Y usted sabe que cuando alguien se va y que hace parte de nuestros afectos, es un luto y es una experiencia bastante delicada. ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién no ha pasado por un tiempo de enfermedad? ¿Quién no recibió un día unos exámenes negativos y a partir de ese momento empezó un tránsito por la vida con mucho dolor, con mucha dificultad? Creo que algunas personas también han tenido pérdidas materiales que les ha causado mucha congoja. Tal vez nos preguntamos, ¿quién no ha tenido un día la pérdida de un amor? Yo creo que todos en la vida pasamos por eso, fuimos rechazados, alguien que dijo querernos nos dio la espalda y de ahí empezó una experiencia amarga para nuestra vida. Tal vez alguien perdió un puesto de trabajo donde se sentía muy cómodo, donde estaba tranquilo porque estaba resolviendo todas las situaciones económicas. Pero sin embargo es bueno que usted sepa y también que interiorice hoy una verdad, y es que nuestro buen Dios, Él está muy interesado en restaurarnos, en quitar el dolor y cambiarlo por el gozo, por la esperanza, por la tranquilidad de saber que nosotros, por estar en Dios, por confiar en Él, nos restaura, nos levanta. ¿Dónde baso esta afirmación que estoy diciéndoles en este momento? En un texto bíblico que está en Deuteronomio 31:8. Ese texto dice de la siguiente manera: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vuelvo y lo repito, mis queridos,
y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Él, en su pensamiento, en la expresión de este salmo, de este verso que leímos de Deuteronomio, lo que él está diciendo: yo tengo toda la intención y tengo la firmeza y tengo el poder para levantarlos, para sanarlos, para restaurarlos de todas las situaciones dolorosas o difíciles que están pasando en la vida. Amén. Usted tiene que saber eso. Dios no quiere que nosotros estemos siempre dolidos, siempre atormentados, siempre derrotados. Son crisis, para Dios son crisis, son momentos que nosotros los seres humanos vivimos. Pero en el pensamiento de Dios no es para toda la vida. En el pensamiento de Dios es por un instante, por un momento. Y sabe, muchas veces Dios permite esos tiempos para hablarnos al oído, para hablarnos al corazón, para que nosotros lo miremos a Él, lo miremos a Él. Porque Él sabe que nosotros sin Él no somos nada, no somos nada. ¿Sabe? Hay personas que tienen todo el dinero del mundo, toda la posición social que usted quiera, pero finalmente ellos se han dado cuenta que necesitan de algo más. ¿Y saben quién es ese algo más? Nuestro Creador que nos hizo. Y Él dejó un roto allá, un hueco, un espacio que Él quiere ocupar para que realmente nosotros nos sintamos totalmente plenos. ¿Qué significa la palabra restaurar? Restaurar significa recuperar o recobrar. Es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Eso es restaurar. Es volver al origen algo que se dañó. Algo que quizá por el tiempo se deterioró. O que por algún golpe, por algún accidente se afectó. Esa imagen que ustedes están viendo en la pantalla es un ejemplo digno. ¿Qué se repara hoy? ¿Qué se restaura hoy en día? Una casa. En algunas ciudades hay ciertos sectores que son considerados como patrimonio cultural. Por decir, si vamos a nuestra nación, en Cartagena hay un sitio que es patrimonio nacional, que es todas las construcciones que están dentro de la muralla. Y allí los propietarios de estas casas no pueden decir: venga, voy a derribar esta casa y me voy a hacer un edificio acá moderno, con arquitectura actual. No lo pueden hacer. Ellos sí pueden restaurar las casas, pero dejándolas en el estado como fueron construidas, casas coloniales. Entonces ellos sí pueden reparar un muro, pueden reparar un balcón, una ventana, pero siempre tendrá el mismo, digamos, presentación, diseño arquitectónico. Eso es restaurar. Entonces, cuando decimos que Dios restaura nuestras vidas, somos nosotros mismos, pero con una, digamos, renovación total. Y de eso se trata, la restauración. Un ejemplo digno de restauración es la vida de Job. Todos hemos escuchado predicaciones sobre la vida de Job. Todos creo que de algún modo hemos leído la historia de Job.
Y fue una vida muy dolorosa, porque Job era un hombre amigo de Dios. Si usted lee el capítulo 1 de Job, dice que este hombre era un hombre perfecto, recto, íntegro, apartado del mal. Y que tenía una relación muy estrecha con Dios. En verdad, Dios y Job eran un par de amigos. Pero un día, la tragedia visitó a este hombre. Y todos lo sabemos. En unos pocos días, él perdió todo. Era un hombre en esa región de los más elocuentes, de los más prósperos. Era un hombre con un tremendo liderazgo en su tiempo. Pero la historia bíblica nos cuenta que un día perdió a todos sus hijos. Tenía 7 hijos y todos murieron en una tormenta. Tenía muchísimos ganados, fincas, ganados, y en un abrir y cerrar de ojos, el ganado todo se murió. Y como si fuera poco, le vino una enfermedad tremenda. Su cuerpo se hizo una llaga que le producía mucho dolor, pero también el rechazo y el menosprecio de la gente. Perdió a sus amigos, todos se fueron. ¿Y sabe qué es lo más triste? Perdió también a su esposa. Perdió el respaldo de su esposa. Cuando lo vio enfermo le dijo: ¿sabes qué? Como dicen los jóvenes, ábrase. Yo no quiero saber más de usted. Y antes le dice: y siga confiando en ese Dios, siga confiando en Él. Más bien, ¿por qué no reniega contra Dios y te mueres? ¿Sabe qué fue lo único que él no perdió? ¿Quién me lo dice? Nunca perdió su fe y su confianza en Dios. Por un momentico, trate de meterse en los zapatos de este hombre. Por un momentico. ¿Usted sería capaz de resistir tanto? Si a nosotros se nos enferma un hijo, ¿y qué hacemos? A veces nos desesperamos, nos angustiamos. Si no tenemos plata para llevarlo al médico, ¿qué hacemos? Sacamos de donde sea, pero nuestro hijo necesitamos que esté vivo, que tenga una solución. Pero él los perdió todos. ¿Cómo nos acongojamos a veces cuando tenemos una pérdida económica? Si yo le dijera: levante la mano aquí el que ha tenido una pérdida económica, yo creo que la gran mayoría levantaría la mano y diría sí. Y si yo les preguntara como de cuánto estamos hablando, alguien diría: no, pastor, ¿para qué le cuento? Mucha plata. Yo he visto personas acongojadas porque han perdido dinero. Y sabe, me preocupa porque a veces no solamente pierden el dinero, sino pierden la fe, pierden el ánimo de seguir adelante. Pegan duro las pérdidas, y a Job le pegó muy duro. Pero hay algo bonito, y es que Job, como dijimos, no perdió su fe y su confianza en Dios, como tampoco perdió la vida. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Podremos estar, como alguien dijo, por allá vuelto añicos. Podremos estar sin ganas de levantarnos por todas las cosas que tenemos que vivir en la vida. Pero mientras tengamos la vida, y sin más sabemos que Dios está en el cielo y que Él sabe lo que yo estoy viviendo, entonces tengo una gran esperanza y sé que con la ayuda de Él me voy a levantar. Amén. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar.
Ahora sí quiero invitarle para que leamos ese texto del verso 10 del capítulo 42. Vamos a leer hasta el verso 17. Y quitó Jehová, ahora sí los que querían ponerse de pie lo vamos a hacer. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Apug. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió muy viejo y lleno de días. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo se llama a eso que Dios hizo con Job? Lo restauró, lo restauró, lo restauró. En apariencia nosotros decimos, qué difícil era que Job se restaurara, porque él tendría mucha tristeza, mucha soledad, mucho dolor, y pensamos que de pronto el corazón de él estaba lleno de resentimiento y de amargura, tal vez de mucho dolor. Y nosotros decimos, tal vez él frente a Dios estaría muy dolido, y tal vez de sentirse, Señor, tú me dejaste botado, no honraste que yo te temiera, que yo te honrara, que yo te glorificara. Y tal vez él hubiera podido decir, ¿de qué me sirvió haber llevado una vida limpia? ¿De qué me sirvió esforzarme por llevar una vida que a ti te agradara? Pero la Biblia dice que el Señor Dios le devolvió a Job el doble de lo que había perdido. ¿Sabe? La restauración es algo que viene directamente de Dios. Y Él lo hace porque hay una verdad absoluta, y es que Dios quiere restaurar a su pueblo. Él no quiere que sus hijos vivan siempre en aflicción, como ya lo habíamos dicho. La primera parte del verso nos dice, y quitó Dios la aflicción de Job. Expresión que nos recuerda que la voluntad de Dios es que su pueblo no viva siempre sumido en el dolor, no viva siempre sumido en la tragedia, no viva siempre en la miseria. Iglesia, escuche por favor. Esta es una palabra que Dios trae para sus santos y castos oídos. El dolor, la angustia, la necesidad, el problema que hoy te agobia y te ha arrancado lágrimas de tus ojos, no es para siempre. En la mente y en el pensamiento de Dios ya hay un término, ya hay un tiempo donde pasó. Amén. Y va a venir todo lo contrario. Va a venir tiempos donde todo va a fluir. Va a venir tiempo donde vamos a tener una paz,
una tranquilidad, un sosiego, donde se levanta una esperanza bendita y donde realmente estamos disfrutando de esos buenos tiempos que añorábamos cuando estábamos en la dificultad. El desierto que estás viviendo hoy va a pasar, va a pasar, va a pasar. Tiene que creerlo, vienen tiempos donde Dios va a levantar tu cabeza. Vienen tiempos donde Dios te toma de la mano y a las circunstancias y a la crisis le dice: basta, no me tocas más a mi hija, no me tocas más a mi hijo, no juegues con la vida de mi hijo. Eso le dijo Dios a Satanás, ¿sabe? No estoy diciendo que todas las crisis que tú has vivido, que tengas que vivir, serán por consecuencia de él. Hay crisis que nosotros las vivimos, que no son otra cosa sino las consecuencias tal vez de nuestras malas decisiones. Pero hay situaciones donde no somos culpables, las cosas llegan porque llegaron, ¿verdad? Y porque dijimos, la Biblia dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay situaciones que Dios la permite, como dijimos anteriormente, solo porque Él quiere transformarnos, porque Él quiere restaurarnos y hacernos aún personas más certeras, personas más poderosas para servirle a Él o para vivir una vida de testimonio. Muchas veces Dios permite la prueba porque Él se quiere glorificar y manifestar el poder en tu vida o en la vida de alguna otra persona. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? De eso se trata. El Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Creo que no lo entendieron. Vuelvo y la leo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. Yo no sé cuántas veces usted se ha enfermado. Alguien dirá: pastor, a mí me duele todo, ya ni sé qué me duele. Otro dirá: me duele hasta el pelo. Yo no sé cuál sea el tamaño de tu dolor, ni yo no sé qué lo está haciendo llorar hoy en la vida, no sé. Tal vez una amenaza de perder algo, como hemos estado hablando en esta mañana. Pero lo que yo quiero decirle con todo mi corazón es que usted no está solo, usted no está solo. Recuerda el texto que leímos de Deuteronomio: yo estaré contigo. Dios está ahí a tu lado, ¿sabe? Y Él ha secado tus lágrimas. Y cómo quisiera Dios que tú no lloraras más, que no te desesperaras más, que no te angustiaras. Pero también Dios sabe que es necesario que pases por ese lugar. Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el agua, no te ahogarás. Y esto me está hablando de que necesariamente, indefectiblemente, habrá tiempos donde yo tengo que pasar por situaciones complicadas. Porque a veces es la única manera como yo aprendo esas grandes lecciones que el cielo, que el Dios de la gloria tiene para mi vida. Dígale: Señor, ayúdame a pasar este trago amargo. El Salmo 23 dijo: cuando pases por el fuego. Eso no dijo el Salmo 23. Dice: cuando pases por el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Alguien que le dé el aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Yo sé que ustedes que han pasado por momentos difíciles dicen: pastor, a mí ya me pasó. Y yo puedo dar fe de que nunca el Señor Dios me dejó solo. Mire, David, que es uno de los hombres más prominentes que tiene la Biblia, que tiene la historia del pueblo de Israel. Él fue un hombre que Dios bendijo mucho, y Dios a través de David trajo mucha prosperidad para el pueblo de Israel. Pero si usted mira detalladamente la vida de David, fue una vida muy difícil.
históricamente pasando por muchas dificultades. Y a mí me llama la atención un salmo que él escribió, que es el Salmo número 40 que estudiamos esta semana en un ayuno. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso decía el rey Saúl. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo él? Y él se inclinó y oyó mi clamor, y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Sabe cuándo David escribe ese salmo? Cuando él está escondido en las cuevas huyéndole al rey Saúl. David no hizo otra cosa más que servir al rey Saúl, y se ganó un enemigo gratis, y se ganó una persecución que le hizo temer por su vida, que le hizo vivir en amargura y en mucho dolor. Y mis queridos, yo quiero decirles, y es que la restauración como segunda parte es que la restauración de su vida y de mi vida se da en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Yo quisiera que Dios quitara ya mis dolores, pero Él ha dicho: bástate mi gracia. Y yo sé que ustedes quieren que Dios les arregle ya esos problemas grandes de la vida, pero no es en el cronos humano, no, es decir, no es en el tiempo de Dios, del hombre, es en el kairos de Dios. El kairos es el tiempo indefinido, y es el tiempo que a veces Dios se toma para resolver los grandes problemas de mi vida. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que David por muchos años estuvo huyendo y estuvo en dificultad. Y así como Dios levantó a Job, también Dios levantó a David. Y así como Dios fue testigo de ver muchas veces el dolor y la desazón y la decepción de Moisés llevando a su pueblo por el desierto, también la Biblia me dice que Dios llenó a plenitud a Moisés y que lo hizo terminar sus días en una paz completa. Y que Dios en nada de lo que le dijo le falló a Moisés. Y lo tercero que quiero que usted reflexione es que la restauración del Señor demanda paciencia. Lo primero, Dios quiere restaurarnos. No es para siempre lo que tú estás viviendo. Lo segundo es que la restauración toma su tiempo. Y normalmente es el tiempo de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted con esta crisis? Alguien dirá: yo llevo años. Otros dirán meses. Otros dirán: llevo algunos días. La otra pregunta que usted no sabe, pero que quiero hacer: ¿cuánto tiempo más va a durar? Y esa es la parte más dura, porque nosotros queremos que sea ya. Pero Dios, que sabe absolutamente todas las cosas, Él sabe cuándo. Y es lo tercero que estamos hablando. La restauración demanda paciencia. ¿Qué dijo David? Pacientemente esperé en Dios. La paciencia hace parte de una de sus virtudes. Pregunto,
La paciencia hace parte, es una virtud de su merced. Yo creo que aquí nadie se puede parar y decir, pastor, yo soy paciente. Porque, mis amados, la paciencia es algo que se va formando. Y yo digo que nosotros crecemos en paciencia a las malas, en esos largos tiempos de espera. Yo quiero decirles que yo no he sido en mi vida, y no me sonrojo al contárselo, yo no he sido una persona tan paciente en la vida. He aprendido un poco la paciencia a puros trancazos. Pero desde niño, yo les comentaba a los hermanos que vinieron al ayuno, que desde niño yo fui impaciente. Yo tenía ese defecto de no ser paciente, y aparte de eso, de ser muy perfeccionista. De niño jugábamos en el campo a fabricar casas y las hacíamos bien construidas. Cortábamos palos, los amarrábamos, así entechábamos, levantábamos paredes con mismas varas y hacíamos algo bien bonito. Y eran casas de juguete. Pero cuando a mí las cosas no me quedaban bien, ¿saben, mis hermanos, qué hacía? Eso no lo vayan a hacer ustedes, por favor. Si a mí las cosas no me quedaban bien, yo agarraba eso y lo destruía a puras patadas. Y con rabia arrancaba esas estacas y volvía a esas casas nada. No fui paciente. Y aparte de eso, quería que todo fuera perfecto. Y eso ha traído problemas en mi vida. Eso ha traído problemas a mi vida. Pero gracias al Señor, cada experiencia me ha enseñado. Cuando me operaron el viernes que pasó hace 9 meses, a los 2 meses yo ya quería saltar. Yo ya quería que no tuviera ningún dolor. Y yo me sentía muy limitado, mis amados. Yo caminaba de aquí allá al portón, ya no podía. Y cuando empecé a dar esos primeros pasos que las terapeutas me dicen, camine, camine, yo me metí al parque y me dijeron, camine descalzo en el pasto para que sus pies se vayan despertando, sus nervios. Y entonces yo me iba caminando por el parque despacio, con mucho cuidado. Y una vez me senté en una silla y llegué con mucho dolor y muy limitado. Y yo levanté mis ojos al cielo y yo le dije, Señor, por favor, tú sabes lo doloroso que es esto. Yo quiero volver a la iglesia, quiero volver a tomar el ministerio. Por favor, ayúdame. Y yo les confieso, yo lloré ese día. Y saben, mis hermanos, llegó una voz a mi corazón, clara, nítida. Supe que era la voz de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Sé paciente. Dijo, porque esto es de tiempo y yo quiero formarte en la paciencia. Por eso llevo 9 meses. Todavía estoy en terapia. Todavía tengo yayay. Y yo quisiera que eso ya se fuera, pero me retumba aquí y aquí lo que el Señor me dijo ese día en el parque, en la silla. Y sabe, esa palabra como me alienta y me consuela, porque sé que al final de los días, cuando Dios quiera, todos estos dolores, todas estas maluqueras se van a ir. Amén, se van a ir. Y eso harán parte solamente de una historia donde Dios me ha acompañado, porque antes de ir a la cirugía me dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios. Amén. Y yo quiero que usted se apropie de ese mensaje en esta mañana. No te desesperes. Cuando te duela, quéjese. Cuando esté triste, llore. Pero no te desesperes, porque Dios está ahí. Estamos hablando de paciencia, ¿verdad? Pero yo también he comprendido
que muchas veces el desierto será tan largo como tú quieres que sea. La prueba será tan larga en el tiempo como tú la quieras. ¿Sabe qué aprendí yo? Que cuando nosotros cooperamos con Dios, que cuando nosotros ponemos en práctica las cosas que Dios nos da, entonces se le pone fin al tiempo de la prueba, de la dificultad. Normalmente el tiempo que nosotros necesitamos para aprender las lecciones de Dios es el tiempo que se tardará la prueba, la dificultad. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo sufrió David esa prueba de estar huyendo de un rey asesino que lo quería destruir? Cuando él fue ungido como rey, fue ungido por allá a los 15, 16 años. Y la Biblia nos dice que cuando David tenía 30 años era el rey de Israel. ¿Cuánto hay de 16 a 30? 14 años. 14 años. 14 años. Es decir, ¿cuánto le duró la prueba a David? 14 años. ¿Cuánto le duró al pueblo de Israel la prueba en Babilonia? No. ¿Cuánto tiempo le duró al pueblo de Israel, a los judíos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Por cuántos años estuvieron allí en Babilonia? 400 fue en Egipto. ¿Cuántos? Dígalo duro. 70 años. Va a tocar repetir el curso que hicimos nosotros de escatología. Duró 70 años el pueblo allí, hasta que aprendieron y hasta que sacaron sus ídolos, su rebeldía y su desobediencia. De ese tiempo le duró. Cuando ya ellos sacaron eso de su corazón, el Señor Dios lo regresó nuevamente a su heredad. Lo restauró. Lo restauró. La Biblia no nos dice qué tanto tiempo duró Job con esta prueba, pero asumimos que fue un buen tiempo. Fue un buen tiempo. Y muy difícil. Tal vez no tan largo como el tiempo de David, como el tiempo del pueblo de Israel, o mejor, los judíos en Babilonia. Pero sí, hasta que él entendió lo siguiente, mira. Él dijo en el capítulo 42, verso 5, quiero que todos miremos ese verso. 42, 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mira lo que dice: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe? Job, teniendo una relación con Dios íntima de amigos, después de esta prueba, él concluyó que no conocía a Dios. Él dijo: de oídas apenas sí te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dicho de otra manera, todo este dolor, toda esta angustia, todo esto que viví durísimo, me sirvieron para tener una mayor revelación de quién eres tú, Dios mío. Ese día, cuando él entendió eso, más otra cosa que él hizo, que fue orar por sus amigos. Si nosotros leemos el texto base, en el verso 10, y quitó Jehová la angustia de Job cuando él, ¿qué, mis hermanos? Hubo orado por sus amigos, que en realidad no eran ni tan amigos, eran
Era Zofar, Bildad y se me fue el otro nombre. 3 amigos que ellos, escuchen bien, eran amigos de Tertulia antes de que él entrara en crisis. Pero cuando él entró en crisis, entonces todos empezaron, ¿fue a qué? A condenarlo, a juzgarlo, a decirle, ay hermano, usted está así por mala clase. Usted está así porque algún pecado oculto tiene por ahí. Y le escarbaban a ver qué le encontraban. Y fue un tiempo muy difícil. Y ahí sí, como dice el dicho, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Porque la esposa llegó en un momentico de crisis y le dijo, ¿sabe qué? Maldiga a Dios y púdrete. Y ya no le hizo más irilí. Pero estos amigos todos los días iban a visitarlo. Le llevaban allá chocolates, huevos, pan, bueno, todo lo que se lleva a una visita. Y después sacaban los textos bíblicos y empezaban. Pero para él era un tormento en vez de un consuelo. Y tal vez él en su corazón se amargó. Y tal vez él decía, yo ya no quiero ver estos amigos. Pero tal vez por ese carácter mismo de él, de no ser grosero, lo recibía. Pero cada vez que le hablaban tal vez más, su corazón se afectaba. Y solo cuando él toma la decisión de orar por esos amigos, inició el camino de la restauración. Ya que hay un mensaje profundo. Mira, mis queriditos, el camino, o mejor, el término de ese tiempo para que pase la situación de dolor que vive, la crisis, para que el Señor inicie ese lindo proceso de restaurar, lo determinas tú mismo. Será el día que entiendas por qué estás pasando por este momento. Y tendrás que decirle, Señor, por favor, háblame y dime por qué razón tú permitiste esto en mi vida. ¿Por qué? Y cuando tú entiendas por qué, recíbelo y empiezas a trabajar para mejorar. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gracias a la crisis, al dolor que vivió tan terrible, él tuvo mayor profundidad de conocer al Señor. En últimas, eso es lo que Dios quiere. Y lo segundo es que él entendió que tenía que orar por esas personas que le habían hecho daño. ¿Y por quién cree que más oró Job? Aparte de sus amigos, por su esposa. No, porque los hijos habían muerto, los hijos ya no estaban. Pero sí, tal vez tuvo que orar por esos otros amigos y por esa sociedad que lo dejó solo y que lo rechazaban cuando el maloliente botado en una calle estaba. ¿Sabe? Mañana solamente te acordarás del tiempo doloroso que pasó, pero con mucha gratitud, porque aprendiste una lección invaluable. Y cuando Dios te hable, no hagamos caso omiso. Y si Dios te habló en esta mañana, que yo espero que sí, pongamos en práctica lo que Dios nos habló. Mira, mis hermanos queridos, yo quiero que usted se vaya para la casa con este pensamiento. Dios te ama como tú nunca te imaginas. 2, Él conoce lo que tú estás viviendo y tú no estás sola. Dios está ahí contigo y te está acompañando en este tiempo doloroso. Job no sufrió porque Dios lo dejó solo, no. Job estaba sufriendo porque Dios permitió que eso le pasara en la vida. Porque Dios quería otro Job. Dios quiere otra Diana, otra Marcela, otro Alfredo, otro Camilo, otro Sebastián, otro Porfirio. Dios quiere eso. Más contundente, más certero, más asertivo.
Tercero, Dios ya decretó el tiempo de tu restauración, el tiempo nuevamente de los gozosos. Pero Dios quiere que tú aprendas todo lo que Él quiere revelar para tu vida. Amén. Ocúpate en estos momentos de crisis en decirle: Señor, muéstrate a mi vida, revélame más, quiero saber más de ti en medio de este dolor. Y yo no sé si tengas que orar por alguien que te ha hecho la vida a cuadros. Yo creo que todo proceso de restauración arranca con una oración. Y tienes que orar. Y normalmente las cosas pasan porque otras personas nos hicieron daño. Y tienes que empezar a orar por esas personas. Amén, mis amados. Y Dios te está poniendo una tarea hoy, te está diciendo: ora por tu nuera, ora por tu suegra, ora por tu yerno, ora por tu suegra, ora por tu pareja, ora por tu hermano, por tu hermana, ora por tu líder, ora por tu pastor. Pero mis amados, el principio de la restauración está por ese lado. Hagámoslo. Dios quiere volverte al estado original. Y si te digo, mucho mejor, porque lo que la Biblia dice es que Job fue restaurado en todo. Tenía, el texto nos dice que tenía, que le dio ¿cuántos? 14,000 ¿qué? 14,000 ovejas. O sea, si le dio el doble, ¿cuántas tenía? 7,000. Le dio 6,000 camellos, ¿cuántos tenía? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500. Y 1,000 asnas, tenía 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice que eran más hermosas. Quiere decir que la restauración fue total. Eso sí, no le dio otra mujer, fue la misma, pero ya transformada. Una mujer que también aprendió que había que honrar la fe de su esposo, la paciencia de su esposo. Amén. Todo se lo recuperó. Y dice que vivió ¿cuántos años más después de la crisis? 140 o 120. 140 años vivió más y murió lleno de vida y de todo. ¿Sabe? Para Dios no hay difícil, nada es difícil, que Él nos levanta. Ya a veces nosotros digo: Señor, pero tú sí podrás hacer algo porque es que mi problema es muy grave. A veces pensamos eso. Señor, yo veo totalmente imposible. Ayer en un curso de discipulado hablamos que Satanás es mentiroso por naturaleza y que una de las mentiras es hacernos creer que las cosas son imposibles para Él. Mis amados, para Dios nada imposible hay. Si Él convirtió con unos poquitos panes, hizo pan para una multitud de 5,000 personas, ¿cómo no va a hacer las cosas con nosotros? Dios nos ayude, mis hermanos. Hay un tiempo donde Dios va a restaurar todas las cosas, ¿sabe? Dios va a restaurar tu ministerio, tu llamado, va a restaurar tu salud. Escuche, pueblo, iglesia, escucha. Dios va a restaurar tu salud, Dios va a restaurar tu hogar, Dios va a restaurar el amor que se perdió, la confianza que se perdió. Dios va a restaurar a nuestros hijos, va a restaurar la comunión con nuestros hijos. Dios va a hacer cosa nueva en esta mañana y de lo que sigue de aquí en adelante, pero tenemos que creerlo.
Amén. Yo creo que sí. Yo sí creo que usted se va a volver a poner un trapo nuevo, que usted va a estrenar. Yo creo que Dios te va a volver a hacer fluir en la economía. Estarás muy ocupada y vendrán negocios nuevos para tu vida. Yo lo creo. Y yo creo que Dios no te va a dejar con las manos vacías. Porque el Señor Dios nos dejó este ejemplo de restauración en Job. Y por último, Dios le mostró a Jeremías lo que él iba a hacer con el pueblo de Israel, lo iba a restaurar. Y lo llevó al taller del alfarero y allí le mostró al alfarero trabajando en la rueca, en la rueda, con un poco de barro, y vio que él hacía una vasija bonita, excelente, pero en un descuido la vasija se cayó y se rompió. Pero también él le permitió ver cómo ese alfarero tomaba esa vasija y la hacía nuevamente como la había quedado la anterior, con ese mismo barro. Contigo misma, contigo mismo, el Señor te empieza a restaurar y seguir haciendo cosas hermosas y maravillosas. Amén. Señor Dios.